Bienvenidos a iglesiadelinternet.com. Usted ha sintonizado el canal correcto. Dios es bueno con nosotros. Él nos guía y dirige por medio del estudio de la carta a los Efesios. Creo que simplemente debemos confiar en el Señor en lo relacionado a recibir revelación fresca y nueva, a fin de no tener que esforzarnos en demasía durante la preparación. Debemos prepararnos para la vida diaria en cuanto a las cosas que tenemos que hacer, pero sobre todo deberíamos vivir en la dimensión de la gracia divina, y esto día a día, hora tras hora. El Señor quiere que aprendamos a vivir una vida de confianza en Él. Creo que en general encontramos aquí un principio maravilloso que hoy simplemente deseo compartirles, y creo que este principio habrá de ayudarle en la vida diaria. Sin tratar especialmente una cita bíblica, puedo decirles lo que ya he experimentado personalmente durante las últimas semanas y meses en la vida de fe. Creo que usted también lo puede experimentar en su hogar, en su lugar de trabajo, en el lugar en que se encuentre, en el colegio, etc. He comenzado a arrojarme sobre la gracia de Dios. He confiado en la gracia de Dios. Cristo en mí es todo. Yo mismo soy nada. Muchas veces me encuentro en medio de este estudio grabando estos devocionales. No siempre tengo un plan respecto al aspecto que habré de sobresaltar o a los puntos específicos a los que me he de referir. Tengo el pasaje bíblico y sigo el capítulo. Ahora nos encontramos en Efesios capítulo 3. Simplemente leo este capítulo y en todo lo que hago confío en el Señor en cuanto a que me concede fresca revelación, y esto sucede en el momento en que estoy hablando, porque no me puedo afirmar en primer lugar en mis propias notas. Yo no puedo estar dirigiendo mi mirada hacia abajo y decirles esto es el punto A o B o C, porque no siempre tengo notas preparadas. Aquí tengo mi Biblia abierta en Efesios capítulo 3 y comenzamos. Yo creo que esta vida de plena confianza en la gracia de Dios me ha ayudado muchísimo durante las últimas semanas y meses. De esa manera, el Señor ha podido hacer fluir una unción especial a través del canal de mi vida. Yo creo que Él también lo desea hacer en su vida. Nos preparamos en la medida de lo posible. ¿No será que esto pueda ser algo especial para usted en este día? Si, por ejemplo, va a una reunión de negocios sin tener sus notas consigo, por ejemplo, estudiar para el examen en el colegio, pero no exagerar y confiar principalmente en la gracia divina. Permitamos que esto pueda ser un experimento para nosotros. De la misma manera como lo hizo el misionero Frank Laubach, practiquemos la presencia de Dios en cuanto a que simplemente confiamos en la gracia del Señor. Nosotros confiamos en su gracia. No hacemos nada desde nosotros mismos, sino todo lo hacemos desde el Señor que vive en nosotros. De esa manera seremos canales que transportan agua fresca y burbujeante. ¡Aleluya! Apropiese de esta verdad en este día, en el lugar que usted se encuentra. Lo que yo hago aquí en mi estudio en cuanto a confiar en el Señor, hágalo usted también en su hogar, en su trabajo, en el colegio. Dios es tan bueno y Él nos entrena para que aprendamos a confiar plenamente en Él. Amén. Bienvenido a iglesiadelinternet.com. ¿Cómo ha sido el día de ayer para usted? ¿Ha sido un día de maravillosas experiencias en que experimentó el favor divino o no ha sido tan así? Si ha experimentado el favor divino, entonces siga viviendo en esa dimensión. Pero si no lo ha experimentado tan intensamente, sea perseverante. No abandone, pero el principio de apoyarnos en plena confianza en la gracia de Dios, justamente ello es lo que va a refrescar constantemente nuestra vida. De la misma manera como yo he comenzado en el ámbito de los devocionales, más que confiar en mis notas, espero en el Señor que nos proporcione unción fresca.
revelación fresca, y yo creo que todos, independientemente de donde nos encontremos, por ejemplo, en el lugar de trabajo, en la empresa, en casa, en el colegio, podemos vivir nuestra vida confiando plenamente en el Señor. Nos apoyamos plenamente en su gracia y seremos canales frescos preparados para recibir la revelación fresca del Señor. Vamos ahora a Efesios capítulo 3, versículos 1 y 2. ¿Qué voy a resaltar en estos versículos? Todavía no lo sé. Permitamos que el Señor nos guíe, permitamos ser sorprendidos sobre los secretos que el Señor nos quiere revelar. Por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Aquí nos encontramos otra vez con la gracia de Dios, que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. ¿No es esto fantástico? El Señor ya nos está guiando en este instante. Se trata de los misterios divinos que Dios nos quisiera revelar de maneras maravillosas. Cada día porta en sí ciertos misterios. Cada día porta en sí situaciones en las cuales desconocemos cómo habrán de finalizar, de las cuales no sabemos cómo habrán de comenzar. Momentos en que caminamos en parte en oscuridad, no sabiendo todas las cosas. No podemos contemplar lo que está escondido. No sabemos cómo se habrán de desarrollar las cosas. El Señor quisiera revelarnos misterios y secretos. Se trata de los misterios y secretos de su gracia. ¿A qué se refiere concretamente Pablo aquí en su situación personal, en su trabajo? Él se refiere justamente a aquello que también encontramos en la carta a los Hebreos, que en cuanto a que el misterio en sí es el sacrificio de Jesucristo que fue realizado una vez y para siempre. Todos los ritos que encontramos en el Antiguo Testamento, por ejemplo, estar arrepintiéndose constantemente, estar ofreciendo sacrificios constantemente, el estar pidiendo perdón por los pecados constantemente. Este misterio en el nuevo pacto, aleluya, el misterio que Jesucristo fue la única ofrenda y que su sacrificio fue hecho una vez y para siempre. Ese es el misterio que el apóstol Pablo anuncia al mundo, porque ya lo hemos dicho, Pablo anuncia su evangelio, el evangelio de la gracia. Él es el predicador de la gracia y le revela a la humanidad este ministerio maravilloso. Ya no hay más necesidad de realizar los ritos, no hay más necesidad de realizar constantemente sacrificios. Existe un solo holocausto. Jesucristo murió una vez y para siempre. Si nosotros hubiésemos sido hebreos, sería para nosotros hoy una tremenda liberación oír el Evangelio de la gracia. Yo creo que nosotros deberíamos comprender y recordarnos regularmente que para la gente de aquel tiempo el mensaje de Pablo era liberador en cuanto a que Jesucristo les había perdonado todos los pecados. Esto significa no solamente los pasados, sino también los presentes y futuros. Si esto no fuera así, los sacrificios y holocaustos no habrían acabado, pero gracias a Dios que se acabó con ello. Y este es el misterio que Pablo nos revela. Es la gracia de Dios que le fue concedida y que nos pertenece a nosotros. En ella deberíamos vivir hoy. Eso es lo que queremos hacer ahora, apoyarnos en la gracia. Si vivimos en ella, el Señor nos va a favorecer ampliamente. Esto sucede si dirigimos nuestra mirada hacia Él. Dios es bueno. Bienvenidos a iglesiadelinternet.com. ¿Cuál es el misterio? ¿De qué se trata el misterio a que se refiere Pablo en la carta a los Efesios? Durante el último devocional lo hemos leído. Se trata de la gracia de Dios. ¡Aleluya! Por ello hoy continuamos y leemos a partir del versículo 4 de Efesios capítulo 3, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Nosotros podemos conocer el misterio de Cristo si estudiamos las epístolas del apóstol Pablo. Cuando comenzamos a recibir su perspectiva y su revelación respecto a la gracia. Y en el versículo 5 sigue diciendo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora
es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Se sigue refiriendo al misterio que ha sido revelado, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Aquí nos encontramos otra vez con el Evangelio de la gracia, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Ser participantes, sí, coherederos, miembros del mismo cuerpo. Pablo afirma que este es un don, aleluya, este es un don de gracia. Esta es la gran revelación que Pablo comparte con la humanidad, que el sistema de sacrificios constantes, el sistema de arrepentimientos constantes y de holocaustos, como era acostumbrado bajo el sistema sacerdotal del Antiguo Testamento, se acabó una vez y para siempre. El misterio ha sido revelado, un único holocausto, la muerte de Jesús en la cruz, acabó con la ira divina. Esto significa que el cristiano creyente es libre de toda ira de Dios. No necesitamos temer un juicio de ira, ni del apocalipsis, ni una tribulación, porque la ira de Dios no está destinada para las personas que están en Cristo Jesús. Aleluya. Dios es tan bueno para con nosotros. Él nos ha rescatado de la dimensión de la ira. Toda su ira fue descargada en Cristo en su sacrificio de muerte, en su cuerpo. Dios es tan bueno para con nosotros y nos ayuda a comprender esta verdad por medio de su gran don de gracia, que es el Evangelio de Cristo, el Evangelio de la gracia. El Señor desea que nos apoyemos con fe, plenamente, cada día en su gracia, que comencemos a vivir nuestra vida sin hacer planes de manera exagerada, sin analizar todo minuciosamente. Nosotros, los occidentales, somos especialistas en planear constantemente, en asegurarnos por todas partes. Mucho más que ello, tendríamos que confiar plenamente en la gracia de Dios cada día, porque cuando Dios ve que lo contemplamos en su gracia, entonces Él ve nuestra fe, y entonces podemos estar seguros que poseemos suficiente fe y no fe insuficiente. Nosotros lo contemplamos en su gracia, entonces Él ve en nosotros nuestra fe. Cuando contemplamos a Jesús en su gracia, Él contempla entonces nuestra fe. Si contemplamos a Jesús en su gracia, entonces Él ve toda nuestra fe. Esa fe es más que suficiente. No necesitamos preguntarnos más si tenemos suficiente fe. ¿Tengo fe suficiente? Tengo muy poca fe. En el momento en que dirigimos nuestra mirada hacia su gracia, Él ve nuestra fe. Eso es justamente lo que Él quiere y ello deberíamos hacer todos los días, confiar plenamente en su gracia. De esa manera nos encontramos en el reposo, en la paz, en el Evangelio de la paz, el cual es un Evangelio de gracia. Aleluya. Dios es bueno. Vuelva a conectarse. Habremos de continuar en Efesios capítulo 3. Bienvenidos a iglesiadelinternet.com. Efesios capítulo 3, y desde el versículo 8 Pablo dice: A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia, gloria al Señor, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Y luego sigue diciendo: y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas por medio de Jesucristo, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. ¿De qué se refiere Pablo aquí? Se refiere a nuestra comisión.
Pablo señala exactamente el punto. Por una parte afirma que a él, como el más pequeño de todos, le fue concedida la gracia, y eso lo titula como inescrutables riquezas. Esto significa que en Cristo todos nuestros pecados pasados, presentes y futuros han sido perdonados, porque si la gracia no fuera tal gracia, entonces tendríamos que seguir ofreciendo sacrificios. Pero esto acabó. Esa es la diferencia entre el antiguo y el nuevo pacto. Pablo afirma que estas inescrutables riquezas nos han sido concedidas. Se trata de esta gracia grandiosa, y ahora nos revela que nosotros como iglesia tenemos esta comisión tan maravillosa y única, que es anunciar justamente el Evangelio de la gracia, hacerle conocer a las personas este mensaje, difundirlo por todo el mundo, inclusive al mundo espiritual donde se encuentran los principados y potestades, la sabiduría de Dios, anunciar la sabiduría de Dios. El trabajo que nos ha sido encomendado es predicar la gracia. Nuestro trabajo es hacer conocer el Evangelio de la gracia. Nuestro trabajo es hacer conocer el Evangelio de la gracia. Pablo le dio a la iglesia este trabajo grandioso, ese trabajo lleno de riquezas. Quiere hacer conocer esa maravillosa verdad a todos los seres humanos. ¿No es esto maravilloso? Podemos comprender cada día que gracias a su gracia nos encontramos en el camino correcto. ¿No es esto maravilloso? No nos desviamos una vez un poco a la izquierda, otra vez un poco a la derecha, sino que constantemente nos encontramos caminando en la plena voluntad de Dios. No caminamos unos días en la voluntad de Dios y otros días fuera de ella, o un día con un solo pie en la voluntad de Dios. Caminando en la gracia nos encontramos constantemente andando en la plena voluntad de Dios. Esto sucede si comprendemos que esta comisión que nos fue encomendada como iglesia es maravillosa, y así difundimos la verdad divina por el mundo. El Evangelio de la gracia. Gloria al Señor. Este es el gran misterio eterno. Imagínese usted que usted y yo somos parte de la historia actual, pudiendo revelarle a la gente este misterio. Hemos sido llamados para presentarle este misterio a la humanidad. Cristo es el fin de la ley. Cristo es el perdón de todos nuestros pecados. Cristo es el fin de los ritos. En Cristo hemos sido llamados y liberados, y esto es la gracia de Dios. ¡Aleluya! Tomemos en serio esta comisión y mucho más que antes, durante los próximos años y décadas, y caminemos en la dimensión del misterio de la gracia que Dios ha preparado para nosotros. Dios es bueno. Bienvenidos a iglesiadelinternet.com. Hemos tenido días fantásticos de revelación durante los últimos devocionales, contemplando la carta a los Efesios en el capítulo 3. El Señor nos ha concedido revelación fresca. Nos hemos puesto a su disposición como canales frescos para las revelaciones de Dios. El centro de la revelación es evidentemente la gracia de Dios. En la Biblia significa que un misterio es descubierto. Se trata del misterio de las riquezas inescrutables en Cristo. Estas son descubiertas, sacadas a la luz y no se mantienen más escondidas. No se mantienen más encerradas como fue en el antiguo pacto, en el lugar santísimo. El acceso no está más cerrado, sino que ahora tenemos acceso a la gracia inigualable y única del Señor. El misterio del perdón divino en Cristo Jesús. Y tenemos la comisión de compartir a toda la humanidad esta verdad, que la gracia de Dios nos gobierna y dirige. No nos rige más la ley. Cristo es el fin de la ley. La gracia de Dios nos libera de todo tipo de condenación y juicio. Y aquí encontramos un clímax en Efesios capítulo 3. En el versículo 12 dice Pablo: después
de que se refirió a las riquezas inescrutables y el misterio de la gracia de Dios, Pablo dice, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Aleluya. La gracia maravillosa y grandiosa de Dios puede ser captada y apropiada por un solo camino. Es el camino de la fe. Dios es tan bueno para con nosotros, porque Él nos revela aquí esta pareja maravillosa que siempre andan juntos. Gracia y fe pertenecen juntas. Y de acuerdo a Romanos capítulo 5, por medio de la fe tenemos acceso a esta gracia. En otras palabras, cuando Dios dice que no existe más condenación para ti, esto es válido aunque hayas cometido errores. Lo que tenemos que hacer es creerlo. Cuando Dios dice que no te habrá de juzgar más y que no se enojará nunca más contigo porque tú te encuentras en la gracia en Cristo, entonces lo que tengo que hacer es creerlo. Cuando dice que la justicia de la fe habla, entonces yo tengo que expresar mi fe, entonces tengo que expresar lo que yo creo. Y tengo que mantener viva mi confesión en cuanto a que la gracia de Dios me soporta y conduce a través de toda situación. Confesar que es la gracia de Dios la que me concede nuevas fuerzas, que es la gracia de Dios que me regala todos los días el maná fresco, que no existe ninguna otra cosa por sobre todas las demás cosas, que una vez y por toda la eternidad el Señor me ha limpiado, lavado, y que nos encontramos en ese proceso constante de limpieza. La sangre de Cristo nos limpia constantemente. Lo tengo que creer, lo tengo que expresar, y entonces me muevo en la dimensión de la obediencia de la fe. Como resultado me encuentro haciendo las verdaderas obras de la fe. Se trata de mantener viva y en pie la confesión de la fe, que la gracia de Dios es mayor que el pecado en mi vida. De esto se trata la obra de la obediencia. Esa es la obra de la fe que encontramos en el nuevo pacto. No somos justificados por buenas obras, somos justificados por las palabras que nosotros hablamos y confesamos, las palabras de la gracia de Dios que se encuentran en nuestra boca. Cuando nosotros dirigimos nuestra mirada constantemente a la cruz y contemplamos allí como Jesús pagó un alto precio para justificarnos, y si hemos cometido errores, dirigirnos inmediatamente al Señor, dirigir nuestra mirada inmediatamente a la cruz y decir, gracias Padre, porque Jesús justamente cargó estos errores, estos pecados, pagó por el fracaso que he tenido hace algunos segundos. Él murió por mí, Él pagó por mí, por todas mis faltas en la cruz, para que yo pueda permanecer siendo justo constantemente. Aleluya. Esas son palabras de fe para la gracia de Dios. De esa manera tengo un acceso constante y sobre todo un acceso lleno de confianza a la gracia de Dios, justamente por medio de la fe. Tenemos que creer aquello que Dios ha hecho por nosotros en su gran misericordia y en su ilimitada gracia. De esa manera ingresamos al trono de la gracia y recibimos aquello que nosotros necesitamos de Él, la gracia ilimitada e inagotable de Dios. Aleluya. Gracias Señor, porque Tú eres tan bueno para con nosotros. Te alabamos Señor Jesús. Le deseo un muy buen día. Aprópiese de la gracia de Dios. Disfrute este día. Vuelva a conectarse con nuestro canal. Bienvenidos a iglesiadelinternet.com. Hoy continuamos en Efesios, capítulo 3, y a partir del versículo 14. Esta carta de Pablo nos revela muchos misterios del reino de Dios. En el versículo 14 de Efesios, capítulo 3, está escrito: Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. El Señor desea que le adoremos. Él desea que doblemos nuestras rodillas delante de Él. Él desea que le honremos y respetemos debido a aquello que Él mismo es, porque Él es nuestro Salvador, porque Él es nuestro Padre Celestial, porque es nuestro Dios. Él desea que le adoremos. Y Pablo sigue diciendo,
de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. En otra traducción dice, de quien toma nombre toda paternidad en los cielos y en la tierra. Esta es la gran revelación paterna que el Espíritu nos concede por medio de las Escrituras del Nuevo Testamento. Pablo dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pablo no le habla aquí solamente a Dios, sino que para nosotros los creyentes en Cristo, Dios no es solamente nuestro Dios, sino que en primer lugar es nuestro amante Padre Celestial. Y toda paternidad terrenal se ha establecido o surgió porque Dios mismo fue primeramente Padre. El corazón paternal de Dios deseaba celosamente tenernos a nosotros como sus hijos. Él desea tener comunión con alguien. El Padre quería tener una profunda relación con sus hijos y por ello llegó a constituirse como el Padre Celestial. Él nos ha llamado a ser sus hijos e hijas. Esa es nuestra verdadera posición en Cristo Jesús. No somos más esclavos, sino que somos hijos e hijas del Padre Celestial. De esa manera debemos vivir justamente en esa relación. De esa manera toda esa presión de tener que ofrecer rendimientos a Dios desaparece. Tenemos la seguridad que el Padre nos ama constantemente, y esto aún cuando no le ofrezcamos el rendimiento que quisiéramos, aun cuando cometamos errores. El Padre nos ama independientemente de todo. Esta seguridad nos proporciona la identidad que debemos tener como hijos de Dios. Esto es, ser hijos e hijas del Padre. Aprópiese conscientemente de esta verdad en este día. Usted es un hijo de Dios. Usted es una hija de Dios. El Padre Celestial le ama por sobre todas las cosas. Amén. Bienvenidos a iglesiadelinternet.com. Efesios capítulo 3. Durante el último devocional hemos leído que Dios es nuestro Padre Celestial y que debiéramos inclinarnos delante de Él, no necesariamente porque es nuestro Dios, sino que debiéramos doblar nuestras rodillas ante nuestro Padre Celestial en adoración porque Él es nuestro Padre. El Padre Celestial es el origen de toda paternidad que existe sobre la tierra. Justamente esto es lo que el Padre Celestial quisiera obrar en la vida de sus hijos e hijas. Leeremos en el versículo 16. Ese es el texto que habremos de considerar hoy. Efesios capítulo 3, versículo 16. Para que os dé, ¿quién? El Padre Celestial. Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Aleluya. Eso es lo que el Padre Celestial quisiera obrar en su vida y en mi vida, constantemente y permanentemente. Él desea fortalecernos constantemente en nuestro hombre interior, en nuestro espíritu humano, en nuestro corazón. Quisiera concedernos la seguridad que somos profundamente amados por parte de Él. Somos profundamente amados porque somos sus hijos e hijas, porque somos realmente sus propios hijos. Eso es lo que el Padre desea hacer. Eso es lo que el Padre desea implantar en el corazón de sus hijos. Él desea fortalecernos una y otra vez en cuanto a que comprendamos que Él nos ama. Aleluya. ¡Qué tremenda revelación! Eso es lo que significa. Esa es su riqueza. Esa riqueza es su gloria. Es asegurarme a mí por medio de su Espíritu respecto a mi identidad como hijo de Dios y por medio de ello fortalecerme en poder. Afirmarme en el hecho de que mi Padre Celestial me ama siempre. En cada situación en la que me encuentro y por donde ando, independientemente de las cosas que sucedan, sean buenas o malas en mi vida, independientemente de que tenga éxito o experimente fracasos, Él constantemente quiere susurrar en nuestro espíritu: tú eres mi Hijo amado.
No permita ser oprimido, no permita ser obstaculizado por medio de fracasos. Sigue caminando y avanzando en la fortaleza de mi amor, porque tú eres mi Hijo amado. Aleluya. ¿No es fantástico? Nuestro Padre Celestial nos fortalece constantemente y permanentemente con estas palabras dirigidas a nuestro ser interior. Permítase acompañar por esta verdad en este día. Cumpla con las actividades del día fortalecido porque usted es un hijo amado de Dios. Amén y amén. Gracias por habernos acompañado. Vuelva a conectarse. Bienvenidos a iglesiadelinternet.com. Efesios capítulo 3, a partir del versículo 14. Durante estos días quisiera abarcar hasta el versículo 21. Estos versículos son de suma importancia para nuestra vida como creyentes. Estos pasajes son muy importantes para nuestra vida. Hemos afirmado que el Padre desea que nos inclinemos delante de Él, reconociéndole como nuestro Padre. El Padre desea que le adoremos por el hecho de que Él es nuestro Padre Celestial y no solamente porque Él es Dios para nosotros los cristianos. Hemos considerado que Dios deposita en nosotros constantemente poder. Lo hace por medio de su Espíritu, el cual le susurra constantemente a nuestro ser interior: tú eres mi Hijo amado. De esta manera Dios fortalece a sus hijos e hijas en cuanto a que les concede una profunda seguridad y certeza respecto a que son profundamente amados y sumamente favorecidos. Amén. Aquí encontramos otro aspecto, justamente en Efesios capítulo 3, en los versículos 14, 15 y 16, los cuales recién acabo de resumir. Aquí en el versículo 17 contemplamos un efecto y resultado: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Aleluya. Vamos a detenernos justamente aquí en el versículo 17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Existe un tema que hace sufrir a muchos. ¿Poseo yo suficiente fe? ¿Es suficiente la fe que tengo? ¿Le agrado a Dios con la fe que poseo? ¿Necesito más fe? Este tema se acaba para siempre si prestamos atención al susurrar del Espíritu Santo, y de esa manera vivimos en confianza, manteniendo la certeza de que somos profundamente amados por el Padre Celestial. Somos sumamente favorecidos. De esa manera habrá de aumentar la fe en nosotros. Cristo habrá de formarse en nosotros. De esa manera Cristo, por medio de la fe, estará arraigado y afirmado en nuestros corazones. Al fin y al cabo se trata de esto. Si nosotros podemos contemplarlo Jesús en su gracia, por medio de la palabra fidedigna del Padre en cuanto a que nos ama, entonces Jesús ve nuestra fe. Si le contemplamos en la gracia, entonces Él ve nuestra fe. Si dirigimos nuestra vista a Cristo y lo contemplamos desde la perspectiva de la gracia, entonces Él nos mira a nosotros y encuentra fe en nuestros corazones. ¿Sabe usted lo siguiente? Él siempre va a encontrar suficiente fe en usted. ¡Aleluya! ¿No es esta verdad algo fantástico? ¿No es esto revolucionario? Todo aquello relacionado a ese sufriente tema que nos conduce a preguntarnos: ¿tengo suficientemente fe? ¿Tengo suficiente fe? ¿Necesito tener más porque tengo muy poca? Todo ello acaba una vez y para siempre cuando nosotros somos conscientes que Jesús encuentra fe en nosotros, cuando simplemente le hemos contemplado en la dimensión de la gracia. Así es nuestro Señor. Esa es la seguridad en cuanto a que nos acepta diciéndonos: vosotros sois mis hijos e hijas, a quienes amo profundamente. Sois sumamente favorecidos, no porque habéis hecho algo bueno, sino simplemente porque sois mis hijos y porque mi Hijo Jesucristo ha hecho todo por vosotros. Amén. Apropiese de esta palabra en este día. Le habrá de fortalecer justamente en este día. Le deseo un día sumamente favorecido por la gracia en todo lugar en que usted se encuentre. Hasta el próximo encuentro.
Bienvenidos a iglesiadelinternet.com. Durante los últimos devocionales estuvimos ocupados con Efesios capítulo 3 versículos 14 al 21. Hemos visto que Dios es nuestro Padre, por ello le adoramos. Él nos fortalece constantemente. Lo encontramos en el versículo 16 de Efesios capítulo 3. Él nos asegura que nos ama, nos asegura que somos aceptados delante de Él. Independientemente de todo lo que suceda en nuestra vida, Él nos asegura constantemente que somos sus hijos amados. Y ahora, en el versículo 17, esto afirma la fe. Estamos cimentados y arraigados en nuestros corazones. La Biblia nos afirma en Efesios capítulo 3 versículo 17 que Cristo, en cuanto nos proporciona repetidamente fuerza y poder en su amor, que justamente es esto, que habite Cristo por la fe en nuestros corazones. Cuando yo veo y contemplo a Cristo en su gracia, en la gracia que Él tiene preparada para mí, entonces Él encuentra fe en mí, y esta fe es suficiente, no es poca. No necesito tener más fe cuando yo dirijo mi mirada a Cristo y contemplo su gracia. Luego en el versículo 18 Pablo nos dice, justamente en el capítulo 3, versículo 18, para que seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, conocer el amor de Cristo. Aleluya. Esta es la meta de Dios. Siempre ha sido la meta de nuestro Padre Celestial. Esta no ha cambiado nunca y habrá de permanecer siendo siempre así. El Padre desea que conozcamos y comprendamos el gran amor que tiene para con nosotros. Quiere que recibamos de Él y lo compartamos con otros. Gloria al Señor. Esto es lo que Dios quiere. Él desea que comprendamos el amor que tiene para con nosotros, que en primer lugar nos apropiemos del mismo y de esa manera también nos amemos a nosotros mismos, porque el amor se ama a sí mismo. El amor no ama solamente al prójimo, el amor también se ama a sí mismo. Esto es lo que nos dice Jesús. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Aleluya. Gloria a Dios. Ama a tu prójimo, pero ámate también a ti mismo. Pero podemos recién aceptarnos y amarnos con todos los defectos que tenemos, con nuestros errores y con nuestro comportamiento pecaminoso, con los errores que cometemos, cuando conocemos primeramente el gran amor de Dios, sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Cristo. Este amor se resume en una sola palabra, la palabra cruz. La cruz sobre la cual Jesús sangró, la cruz sobre la cual Jesús murió, la cruz sobre la cual Jesús perdió su vida física, la cruz sobre la cual Jesús fue abandonado por el Padre, en la cual fue confrontado con los poderes de las tinieblas, sobre la cual murió espiritualmente y se encontró durante 3 días y 3 noches en el Hades. La cruz demuestra la anchura, la profundidad, la altura, el profundo conocimiento del amor de Cristo que éste tiene para con nosotros porque somos sus hermanos. Amén y amén. Déjese acompañar por este pensamiento en este día. Usted es profundamente amado, es sumamente favorecido porque usted es un hermano o hermana de Cristo. Nosotros somos hermanos y a su vez somos hijos e hijas del Padre. Amén. Gracias por habernos acompañado. Vuelva a conectarse. Continuaremos con este pasaje de Efesios 3. Hasta pronto. Bienvenidos a iglesiadelinternet.com. Vamos a cerrar nuestro estudio respecto a Efesios capítulo 3, versículos 14 al 21. Considerando este pasaje, hemos recibido mucho de este amor de Dios durante estos días. Aleluya. Le aconsejo y más aún le imploro que descargue los devocionales que hemos tenido en los últimos días de nuestro sitio en internet. En lo posible, óigalo más de una vez para sí mismo. En lo posible,
posible varias veces. Se trata de un pasaje tan importante, de una revelación del amor que el Señor nos ha concedido. Soy sincero con vosotros. Cuando comenzamos a tratar este pasaje, yo no había hecho ninguna anotación. Yo abrí la Biblia y confié en el Señor. Yo creo que el favor de Dios está sobre mí. Entonces comienzo a leer la Biblia y el Espíritu Santo me concede revelación. Gloria al Señor. Así es la vida distendida, la vida en el Espíritu, la vida en Cristo. Y nosotros recibimos este amor en primer término porque lo hemos conocido, porque el Padre nos habla constantemente diciendo que somos profundamente amados. Él le dice a usted: tú eres mi hijo amado, tú eres mi hija amada y eres sumamente favorecido, eres sumamente favorecida. Luego está escrito en Efesios capítulo 3 versículo 19: y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Gloria al Señor. Esta es la verdadera abundancia. La abundancia en primer lugar no es lo material. La abundancia material también nos corresponde. No me entiendas mal, por favor. Dios desea que nos vaya bien a fin de que podamos bendecir a otros. Pero la abundancia verdadera que permanece por la eternidad, donde la polilla no destruye el tesoro. Esta abundancia eterna es siempre espiritual. Este es el conocimiento mayor que podemos adquirir y que sobrepasa todo lo demás. Y cuando desborda hasta llegar a la plenitud de Dios, esto es lo que Pablo dice aquí: y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Qué es lo que realmente llena a un ser humano? ¿Con qué es posible llenar al ser humano para que florezca? Este elemento es el amor de Dios. Aleluya. Se trata del amor del Padre Celestial. Es la actitud de oír la palabra de Dios. Es Dios hablando en nuestro interior su palabra, como lo encontramos en Lucas capítulo 3. Fue el momento en que el Espíritu Santo vino sobre Jesús y la voz del cielo dijo: tú eres mi Hijo amado. Esta voz susurrante es posible oírla hoy también cuando estamos dispuestos a oír la palabra del Padre, cuando estudiamos la Biblia. Entonces también oímos para nosotros personalmente, en cualquier lugar en que podamos encontrarnos, estamos oyendo estas palabras: tú eres mi Hijo amado, tú eres mi hija amada. Así como el Padre le aseguró esto a Jesús, también nos lo asegura a nosotros, que cuando poseemos este conocimiento que somos profundamente amados, que somos sumamente favorecidos por parte de nuestro Padre Celestial, a causa de aquello que Jesús hizo por nosotros, no por lo que nosotros mismos pudiéramos haber logrado. Cuando poseemos esa revelación, nos dice la Biblia que seremos llenados con toda plenitud de Dios. Solamente una cosa puede llenarnos plenamente: el amor de Dios. Luego sigue diciendo: y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Aquí se vuelve a cerrar nuevamente el círculo en relación a aquello que hemos considerado al principio, que el Señor obra en nuestro interior con el poder de su amor. Aquí, cuando se cierra nuevamente el círculo, vemos que este poder del amor obra en nuestro interior. A Él sea gloria en la Iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Esto es lo que al fin y al cabo produce el amor de Dios en nosotros y lo que le retribuye al Padre. Nosotros le adoramos, el círculo se cierra otra vez. No nos inclinamos ni adoramos a un Dios desconocido, sino a un Padre amoroso a quien conocemos. Le hemos llegado a conocer a causa de que Él nos ama tanto. Eso es lo que se desea cada niño natural cuando crece junto a su padre y madre viviendo en su casa. Desea recibir amor y aceptación, no porque hemos hecho todas las cosas correctamente o porque las hayamos hecho mal, simplemente porque uno es como es. Aleluya. Dios es bueno para con nosotros. Él nos proporciona constantemente seguridad en y para nuestra vida. Nos proporciona identidad y aceptación. Esto habrá de producir que nosotros realmente seremos más que vencedores frente a todos los problemas
problemas con los cuales estamos confrontados. Dios es bueno. Hasta el próximo encuentro.